Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En el video anterior estuvimos revisando el concepto de las variables y las expresiones. Inclusive vimos unos ejemplos con unas cajitas de tipos fruta y verdura. Y en el video de hoy lo que vamos a ver es exactamente cuáles son los datos primitivos en Apex. Aquí en la documentación vienen llamémosle los principales, entre comillas. Todos son utilizados, pero bueno, por alguna razón colocaron estos. Y acá en este enlace vienen todos. Con base a esta documentación yo les hice una tabla resumen. Pueden leer esto y seguir viendo el video o simplemente ver el resumen de la tabla. Y bueno, en primer lugar tenemos el blob, que básicamente nos va a ayudar a almacenar datos binarios, como por ejemplo archivos en PDF o imágenes. ¿Cómo se declara un blob? Bueno, tenemos, recuerden la fórmula, ¿cuál es? Tipo de dato, blob, el nombre de la variable va a ser igual a una expresión. En este caso es una clase que se llama blob, punto, un método que se llama valueOf y la palabra string. Ahora, hasta este punto no hemos visto nada de clases o métodos. Entonces me van a decir, bueno, ¿cómo exactamente yo sé que esto de aquí va a resultar en un blob? Y para tener un poquito de claridad en este tema, nos vamos a apoyar con la documentación. Si recuerdan, el nombre de la clase de donde salía el método se llamaba blob. Si nosotros buscamos en Google blob class Apex, nos va a arrojar a esta página en donde vamos a encontrar justamente en la sección de los métodos el método que utilizamos en nuestro ejemplo de la tabla, que en este caso transforma el string que se le manda como parámetro y lo devuelve como un blob. Inclusive si le damos clic, acá podemos ver un ejemplo en donde tenemos una variable de tipo string y se le manda a el método, y esto va a retornar un blob dentro de la variable que se llama myBlob. Como segundo tipo de dato tenemos los booleanos. Estos básicamente representan un valor ya sea verdadero o falso. En este caso tenemos la variable booleana isActive asignado un valor de verdadero. Luego tenemos date, que se utiliza únicamente para almacenar fechas sin hora, y acá tenemos un ejemplo igualito en el sentido de que lo obtenemos de una clase punto un método. Si nosotros buscáramos esta clase en la documentación, vamos a encontrar que efectivamente existe una clase que se llama date y tiene un método que se llama today, y ese método va a devolver una fecha sin hora. Luego tenemos el datetime, que almacena una fecha y hora, es decir, lo mismo que el date, pero con un agregado que es la hora. Lo mismo en este escenario, tenemos datetime, es el tipo de dato, now va a ser igual a datetime.now. Decimal, bueno, los decimales son utilizados cuando la precisión importa. Ejemplo, cálculos de finanzas en los cuales cada centavo cuenta. Por otro lado tenemos los dobles, que al igual que los decimales son números decimales, pero es cuando la precisión no importa tanto. Ejemplo, algún tipo de cálculo aproximado. El ID, todos los registros de Salesforce tienen un identificador único. Este identificador único va a seguir siempre este formato, que básicamente son números y letras. Tenemos integer para números enteros de hasta 10 dígitos con un rango desde menos 2.151.483.648 a su opuesto positivo. Y acá tenemos un ejemplo en donde declaramos una variable que se llama quantity y le asignamos el valor de 50. Long es exactamente lo mismo que el integer, pero puede ser un número muchísimo más grande. Este número ni siquiera lo voy a intentar leer, no lo sé hacer, ni me interesa hacerlo, dudo mucho que en algún momento lo vaya a utilizar, pero bueno, ya saben que pueden utilizar un número de estas cantidades en Salesforce. Y acá tenemos un ejemplo. Object, este es muy importante, es básicamente un tipo genérico. Aquí, por ejemplo, estamos declarando un objeto que se llama record y va a ser de tipo account. Acá tenemos un string que siempre va a representar una cadena de texto donde a la variable name se le asigna la palabra Salesforce. Y por último tenemos el time, que se utiliza para almacenar horas en específico sin fechas. Lo mismo que los otros ejemplos de las clases, tenemos time, tipo de dato,
start time va a ser igual a time.newInstance y se le mandan los parámetros. Esto va a devolver una hora. Y bueno, cada cierto tiempo en los videos les voy a dejar un desafío. La idea es que lo resuelvan por sí solos y al final se apoyen con la solución para ver sus resultados y ver si efectivamente lo hicieron bien o mal. En este caso voy a hacer la primera parte para que se entienda un poco la dinámica, pero está bastante sencillo. Dice así: lea detenidamente cada párrafo y proponga un tipo de dato a utilizar. En total deben de ser 11 propuestas de tipo de dato. Y comienza así. Gear Consulting es una compañía innovadora que se especializa en la fabricación y venta de engranajes a la medida para diversas empresas del sector aeroespacial. Como parte del equipo de desarrollo de software, se te ha asignado una tarea crucial: definir cómo almacenar la información esencial relacionada con los engranajes y su funcionamiento en diferentes maquinarias. Para comenzar, será necesario almacenar documentos técnicos que describen cada engranaje. Estos documentos pueden incluir imágenes, diagramas y especificaciones, por lo que necesitarás un formato adecuado para manejar datos que no son de texto simple. Y bueno, si empezamos a recordar la tablita resumen, debe de haber únicamente un tipo de dato que calce perfectamente en este requerimiento. En este caso, nos dicen que pueden incluir imágenes, diagramas y especificaciones. Eso me da a entender que son documentos. Entonces, el tipo ideal de dato va a ser un blob. ¿Cómo corroboramos esto? Bueno, si nos vamos hasta abajo a la solución, vamos a encontrar que el primer tipo de dato es un blob. ¿Por qué? Porque nos va a servir para almacenar documentos técnicos que describen cada engranaje, incluyendo imágenes y diagramas. Lo mismo con el resto de los párrafos. Cada párrafo va a tener su tipo de dato y la idea es que lo identifiquen y lo comparen con la solución. Todos los links de la documentación de Salesforce van a estar en la descripción del video, junto con el enlace de Google Drive para el desafío. Si te gustó la dinámica, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.